Presidente Uribe, le saludamos Carla Angola y Carlos Acosta. Bienvenido nuevamente. Bueno, los saludo a ustedes y los felicito y felicito a toda la ciudadanía de Venezuela por este evento democrático, por esta lucha, por esta creación de esperanza. Sabe que en esa conversación que sostuvimos aquí en la ciudad de Miami, la primera pregunta que le hacía era si usted consideraba que Diosdado Cabello era un narcotraficante. No sabe cuánto ha dado que hablar esa conversación. Amargados, nos dijeron desde la ciudad de Caracas, el personaje en cuestión nos sacó en su programa de televisión. Hablando de él, pues, ya que así comenzábamos nuestras entrevistas, en esa oportunidad sin ninguna intención, pero en esta vez, pues sí, ante esta derrota monumental, pues, ¿qué significa eso? Aun cuando haya salido electo de nuevo, el diputado, pierde el poder en la presidencia y el chavismo junto con él. Patricia, yo creo que yo tengo que ser muy respetuoso hoy con ya los casos particulares de Venezuela. Él está pasado de que lo juzguen, el expediente se lo tienen y lo tiene la comunidad internacional y al parecer lo tiene Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con él? Yo diría que ahora lo importante es la esperanza, la confianza que tenemos muchos demócratas del mundo que hemos estado permanentemente del lado de la oposición venezolana en contra de la dictadura, del talento, de esa mayoría de la Mesa de Unidad Democrática que va a dirigir la Asamblea de Venezuela desde el 5 de enero. Así como tuvieron ese talento, esa valentía para ganar este proceso que les ha tocado tantos años, que les ha costado tanto sufrimiento, que lo han hecho solos, sin apoyo internacional, ahora van a tener todo el talento para conducir bien esa mayoría, porque la situación de la hermana Venezuela es una situación bien difícil en lo económico, en lo social, en lo de orden público, etcétera. Presidente, ahora que usted habla de que los venezolanos lo hicimos solos, sin ayuda internacional, me gustaría saber si desde su lectura política tuvo alguna influencia en una aceptación hasta ahora obediente, entre comillas, cívica por parte del régimen venezolano de estos resultados. ¿Tendría algo que ver el que Venezuela está en una lupa internacional? Había cantidad de personeros internacionales visitando el país, los principales medios internacionales reseñaban lo que pasaba. ¿Cree usted que tuvo algo que ver esa exposición internacional del caso venezolano? Ese es un tema para analizarlo con mucho detenimiento, porque la oposición venezolana en muchas elecciones denunció el fraude y la comunidad internacional poca o nula atención prestó. Pero yo creo que la persistente denuncia del fraude por parte de la oposición venezolana llevó a que en este momento la comunidad internacional pusiera más cuidado. Ese es un tema. Lo otro es la nueva actitud que ha asumido la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. En este caso plausible, en este caso coherente, concordante con los postulados de la Carta de las Américas. El otro tema es el petróleo. El petróleo a 37, 34, 40, 45 dólares ya dejó de ser problema para muchos países que para comprarlo no tenían más camino que Petrocaribe y que comprarlo con los favorecimientos que les otorgaba el presidente Chávez en materia de plazos, etcétera. El otro tema es que las encuestas, la economía en desgracia, mostraban más posibilidades para la oposición democrática de Venezuela. Entonces, ya muchos abandonaron en la comunidad internacional el chavismo y vinieron a apoyar la democracia, a apoyar la transparencia, a apoyar que no se robaran las elecciones. Creo que la elección del presidente Macri en Argentina es otro punto de gran importancia. Y las denuncias sobre los colectivos en la amenaza de violencia en Venezuela, etcétera, también movió. Pero yo creo que ha habido dos factores muy importantes que quiero destacar. Primero, la tenacidad, la lucha valerosa de la oposición de Venezuela, solitos. Lo demás es lo demás. Y segundo, la actitud que conocimos ayer en los medios de comunicación de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sí.
fue una actitud profesional, respetuosa de la democracia. Cuando yo oí esa declaración dije, esto es bueno porque aquí hay unas Fuerzas Armadas que se atrevieron a hablar en favor de que se respete el veredicto de la democracia. Presidente, le vamos a pedir que nos acompañe un rato más. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más de esta conversación. Este programa es una presentación de Runner Rent a Car, con los mejores precios del mercado sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre del Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. Aló, buenas noches. La coronita, ponga la coronita ahí, señor director. La ¿Del coronita programa? de Navidad esa que pusieron ahí junto a la... ¡Eso! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Quedó Me lindo! me dijo Patricia que antes del 24 le va a poner una instalación eléctrica y va a prender y va a apagar. Y todo, exacto. Bueno, para ir perfeccionando. Por cierto, muchísimas gracias a nuestras cadenas aliadas, quienes ayer se enlazaron con nosotros, a Mira TV, a La Voz de América, a El Nacional también, que retransmitió nuestra señal. Y bueno, a cada uno de ustedes, porque la verdad nos impresionaba mucho ver el mapa completo y saber desde cuáles latitudes, bueno, las más distantes, las más lejanas, se estaban conectando. Cada venezolano, no sabíamos que bueno, ya creo que hay venezolanos en todo el mundo, pero estuvimos a punto de igual. buscar 3 o 4 subtituladores para que comenzaran a poner subtítulos en varios idiomas, porque nos estábamos viendo. Pero en todas partes, en todas partes. Qué cosa tan buena. Por cierto, también a nuestros amigos de Notiminuto y Telecaribe Venezuela fueron de un gran apoyo. Marianita Gómez, nuestra querida Mariana Gómez, en el momento final nos hizo un extraordinario resumen de lo que había cubierto, no solamente en los diferentes centros de votación que visitó, sino también en el comando del PSUV, Sí. donde las caras estaban más largas que pared de cementerio, más largas que piropo de tartamudo. Oye, pero es que de verdad, no era una impresión nuestra, Mariana, love you. Mariana, Está mi hermana, está mi hermana. Esa es una maravilla Pero de mujer y de ella es reportera. periodista, y de mujer también, y de madre, y de Es todo. una gran, De gran, amiga. gran, gran mujer. La queremos mucho. Pero de verdad, las caras eran Oye, un poema. Por cierto, Y los quiero memes, hacer, eso quiero fue hacer lo un mejor del día. reconocimiento público a nuestros 2 nuevos corresponsales en Caracas, Sí. a Joana Álvarez y a Pedro Prado, que ayer nos montaron no solamente en lo que estaba ocurriendo, sino en par de tubazos. En exclusivas. En exclusiva, en el set del Venezolano TV, allá en Caracas, el presidente Quiroga y el presidente Pastrana, en el momento en que ambos fueron noticia pico, que fue cuando la señora Tibisay Lucena, oye, me olvidó el pito, vale, la señora Tibisay Lucena, Hay cosas que no se imitan, eso es como que... no, pero bonito, yo lo usé el 11 de abril, después tú pasé allá, ¿qué hacer con ese pito de los ¿En serio? Ay, Dios santísimo. En la radio. Oye, Pero mira, hay algo, yo no sé si lo notaste, seguro sí. ya tenemos el invitado. Ya tenemos el invitado. Ya, listo, ¿lo Bueno. tenemos, Patricia? Sí. Ay, Perfecto. qué cosa tan buena y qué Preséntalo, gusto pues. poder saludar nuevo. nuevamente en este programa a el presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, senador, líder del Partido Centro Democrático, quien por segunda vez nos otorga el honor y el privilegio de poder conversar con él. Presidente Uribe, le saludamos Carla Angola y Carlos Acosta. Bienvenido nuevamente. Bueno, los saludo a ustedes y los felicito y felicito a toda la ciudadanía de Venezuela por este evento democrático, por esta lucha, por esta creación de esperanza. Sabe que en esa conversación que sostuvimos aquí en la ciudad de Miami, la primera pregunta que le hacía era si usted consideraba que Diosdado Cabello era un narcotraficante. No sabe cuánto ha dado que hablar esa conversación. Amargados, nos dijeron desde la ciudad de Caracas, el personaje en cuestión nos sacó en su programa de televisión. Hablando de él, pues, ya que así comenzábamos nuestras entrevistas, en esa oportunidad sin ninguna intención, pero en esta vez, pues sí, ante esta derrota monumental, pues, ¿qué significa eso? Aun cuando haya salido electo de nuevo, el diputado, pierde el poder en la presidencia y el chavismo junto con él. Patricia, yo creo que yo tengo que ser muy respetuoso hoy con ya los casos particulares de Venezuela. Él está pasado de que lo juzguen, el expediente se lo tienen y lo tiene la comunidad internacional y al parecer lo tiene Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con él? Yo diría que ahora lo importante es la esperanza, la confianza que tenemos, muchos demócratas del mundo que hemos estado permanentemente del lado de la oposición venezolana en contra de la dictadura, del talento,
de esa mayoría de la Mesa de Unidad Democrática que va a dirigir la Asamblea de Venezuela desde el 5 de enero. Así como tuvieron ese talento, esa valentía para ganar este proceso que les ha tocado tantos años, que les ha costado tanto sufrimiento, que lo han hecho solos, sin apoyo internacional, ahora van a tener todo el talento para conducir bien esa mayoría, porque la situación de la hermana Venezuela es una situación bien difícil en lo económico, en lo social, en lo de orden público, etcétera. Presidente, ahora que usted habla de que los venezolanos lo hicimos solos, sin ayuda internacional, me gustaría saber si desde su lectura política tuvo alguna influencia en una aceptación hasta ahora obediente, entre comillas, cívica por parte del régimen venezolano de estos resultados. ¿Tendría algo que ver el que Venezuela está en una lupa internacional? Había cantidad de personeros internacionales visitando el país, los principales medios internacionales reseñaban lo que pasaba. ¿Cree usted que tuvo algo que ver esa exposición internacional del caso venezolano? Ese es un tema para analizarlo con mucho detenimiento, porque la oposición venezolana en muchas elecciones denunció el fraude y la comunidad internacional poca o nula atención prestó. Pero yo creo que la persistente denuncia del fraude por parte de la oposición venezolana llevó a que en este momento la comunidad internacional pusiera más cuidado. Ese es un tema. Lo otro es la nueva actitud que ha asumido la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. En este caso plausible, en este caso coherente, concordante con los postulados de la Carta de las Américas. El otro tema es el petróleo. El petróleo a 37, 34, 40, 45 dólares ya dejó de ser problema para muchos países que para comprarlo no tenían más camino que Petrocaribe y que comprarlo con los favorecimientos que les otorgaba el presidente Chávez en materia de plazos, etcétera. El otro tema es que las encuestas, la economía en desgracia, mostraban más posibilidades para la oposición democrática de Venezuela. Entonces, ya muchos abandonaron en la comunidad internacional el chavismo y vinieron a apoyar la democracia, a apoyar la transparencia, a apoyar que no se robaran las elecciones. Creo que la elección del presidente Macri en Argentina es otro punto de gran importancia. Y las denuncias sobre los colectivos en la amenaza de violencia en Venezuela, etcétera, también movió. Pero yo creo que ha habido dos factores muy importantes que quiero destacar. Primero, la tenacidad, la lucha valerosa de la oposición de Venezuela, solitos, lo demás es lo demás. Y segundo, la actitud que conocimos ayer en los medios de comunicación de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sí. Fue una actitud profesional, respetuosa de la democracia. Cuando yo oí esa declaración dije, esto es bueno porque aquí hay unas Fuerzas Armadas que se atrevieron a hablar en favor de que se respete el veredicto de la democracia. Presidente, le vamos a pedir que nos acompañe un rato más. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más de esta conversación. Buenas noches. Este programa es presentado por La Joya Bar Room en Coral Gable, el salón de festejo ideal para tu evento. Kendall Mitsubishi. Aló, buenas noches. Continuamos, mi querida Carla. Continuamos con más. El presidente Álvaro Uribe Vélez nos acompaña en esta parte del programa por segunda vez en nuestro espacio Aló, buenas noches, cosa que nos hace sentir pues muy honrados, compañero. Presidente, no sé si a modo de anécdota, quisiera comentarle que ha estado usted en boca de los voceros del régimen. Decían que Jorge Rodríguez en una locución con la prensa que las expresiones del paramilitar de Uribe, y lo calificaba de paramilitar, se lo digo a modo de anécdota, pero mi pregunta iba más, otra vez en el contexto latinoamericano.
Y es porque si una de las cosas que se propuso Hugo Chávez en Venezuela fue el desmembramiento de los partidos históricos en Venezuela, como es el caso del Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, del Partido Demócrata Cristiano COPEI, que fueron los llamados partidos del estatus, y de alguna forma lo logró. Esos partidos prácticamente fueron reducidos a su mínima expresión. ¿Ve usted en América Latina, a partir de lo que está pasando y concretamente en Venezuela, que puedan rescatarse los partidos políticos como instituciones sostén de la democracia? Yo creo que lo que ha hecho la Mesa de Unidad Democrática es un gran ejemplo. Ahora dependerá de su inteligencia, mirar cómo conservan esa unidad y cómo esa unidad es eficaz para llevarle unos resultados a esa gran nación venezolana que tanta esperanza depositó ayer en las urnas. En cuanto a lo que dicen en la tiranía de Venezuela sobre mi persona, pues me ha resbalado, ¿Sabe qué, no? Porque yo me siento muy contento en el corazón de haber mantenido mi voz todos estos años, no una voz de última hora, sino todos estos años al servicio de combatir la tiranía de Venezuela y sumarle mi voz a la valerosa actitud de la oposición democrática de Venezuela. Si me hubieran insultado y yo no hubiera hecho nada, pues tendría que estar regañándome a mí, diciéndome, pero mire, Álvaro, tú no hiciste nada y mira todo lo que te dicen. Por fortuna, yo me siento muy contento, digan ellos lo que digan, me siento muy contento en mi conciencia de haber sumado mi voz todos estos años a la oposición democrática de Venezuela. Presidente, ya se comienza a hablar de diálogo. El propio Nicolás Maduro ha dicho que hay que sostener un diálogo abierto, sincero con la oposición venezolana. John Kerry, desde los Estados Unidos, ha dicho que eso es necesario y ha insistido además en que liberen a los presos políticos. Pero usted, que ha hecho cuestionamientos a la forma en la que se ha planteado el diálogo en Colombia con los subversivos, tomando en cuenta que el gobierno de Venezuela tiene relación con esos mismos subversivos, ¿cómo visualiza usted a la oposición y a este gobierno, por esas amistades que tienen, por esas asesorías que recibe, sentados en una mesa dialogando sobre el futuro del país, de Venezuela? Mire, yo diría, la palabra subversivo no es aplicable al caso colombiano. La palabra rebelde, guerrillero, subversivo, son palabras que se incorporaron mucho en el lenguaje latinoamericano cuando sublevaciones de civiles armados combatían las dictaduras. En Colombia lo que hemos tenido es unos grupos que empezaron con la ideología marxista-leninista y terminaron en el narcotráfico desafiando al Estado de Derecho de Colombia, con acciones terroristas. Las acciones cometidas en Colombia en nada difieren de lo que pasó con las Torres Gemelas en los Estados Unidos o de lo que pasó recientemente en París a cargo del grupo del Estado fundamentalista islámico. El diálogo, pues la oposición, yo por eso no he querido ponerme a dar opiniones, porque es la oposición de Venezuela la que tiene que decir cómo van a adelantar un diálogo útil. Si ese diálogo servirá para poder dar confianza en la inversión en la economía, si ese diálogo servirá para poder darle seguridad al país, si ese diálogo conducirá a recuperar la independencia entre las ramas del poder público, la libertad para que se ejerza el pluralismo en Venezuela. Esto es, el tema es que el diálogo sea útil. ¿Quién lo calificará? La misma oposición democrática de Venezuela. Ellos, en su sabiduría, en su leal saber y entender, sabrán si ese diálogo les sirve para el propósito que se han propuesto de la recuperación democrática de Venezuela. Bien, presidente, no podemos más que estar profundamente agradecidos porque usted haya nuevamente hecho un tiempo en su agenda
para otorgarnos esta conversación que para nosotros, y entendemos que para los latinoamericanos que residen tanto en el sur de la Florida como los que nos ven por internet en cualquier parte del mundo, era una opinión de interés por lo que sucede en nuestro país. Como venezolano, muchísimas gracias, y como miembro de este programa también. Carla. Sí, señor. Presidente, muchísimas gracias una vez más. A ustedes, muchas gracias. Mis felicitaciones a toda la hermana nación venezolana. Mis deseos para que la ciudadanía de Venezuela pueda ganar el bienestar que merece. Muchas gracias y buenas noches. Igual Buenas para noches, usted. presidente. Gracias. Y para todo su equipo. Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa, ¿le ¿Hacemos parece? pausita? Sí, porque tenemos al regreso al politólogo Edgar Gutiérrez, quien fue desde la mañana, Tu datero principal. quien me dijo, y no le creí, no le creí, No le creías a que él. íbamos a obtener mínimo 108 diputados. Él me dijo, ¿para qué te lo voy a decir si no me lo vas a creer? Me decía. Qué maravilla. Bueno, lo vamos a tener aquí en este programa, y también a el periodista Martínez, Eugenio Martínez, quien tiene unos datos buenísimos. El con periodista, respecto- a mi juicio, el mejor Sí. versado en materia electoral Es en así. Venezuela. Ambos Enseguida los estamos tendremos ahora. luego.